Olá, buenas noches. Vanessa Martina Silva, de Diálogos del Sur. Envío este informe aquí desde São Paulo, Brasil, para el sitio Motor Económico. Bien, nosotros estamos en el último día de la campaña presidencial. Mañana, el domingo, la gente finalmente va a la urna decidir quién va a ser el futuro presidente del país. Nosotros tuvimos durante el día las tres encuestas a respecto de la intención de voto de los brasileños que salieron hoy. Por la tarde tuvimos la Vox Populi, que fue pagada por la plata de la gente común, ciudadanos que juntaron plata por medio del sitio Brasil 247, y desde ahí entonces esa encuesta trae los datos un poco distintos de los demás. Y ahí tenemos un empate técnico de 50% para cada uno de los candidatos. Algo así realmente muy, muy raro. Y ese empate tiene como una pequeña ventaja a Jair Bolsonaro, porque cuando se pregunta a quién la persona va a votar sin dar los nombres, Jair Bolsonaro entonces ahí tiene como una ventaja delante de Fernando Haddad. Las otras dos encuestas salieron juntas ahorita, y recién salieron, traen los datos como para Ibope. La diferencia entre los dos candidatos es de 8 puntos, con una ventaja para Jair Bolsonaro, que tendría 54%, y Fernando Haddad 46%. Es un largo margen de distancia realmente, y es así como muy, muy raro que se llegue ahí, que Fernando Haddad llegue, si esos datos sí están correctos, llegue hasta mañana a cambiar esa tendencia. Datafolha, por su parte, trae una diferencia de 10 puntos. Bolsonaro tendría 55% de los votos y Fernando Haddad 45%. Algo interesante de fijarse es que Datafolha entrevistó 18,000 personas, algo así como también muy, muy raro, porque como en la última encuesta ellos se equivocaron con relación a algunos números, entonces creo que esta cuestión de entrevistar, de hablar con más gente, era como para tener un margen de error. Como en la última encuesta ellos se equivocaron, entonces ese montón de gente que entrevistaron es para tener como más seguridad. Considerando el margen de error, la diferencia se achica para 4 puntos. O sea, es una distancia razonable, que son como más o menos 4 millones de personas. Algo también importante de decir es que hoy por la tarde ocurrió, desde la tarde, ocurrió una movimentación muy interesante en las redes, en que la gente que o no es tan politizada, artistas que nunca se manifestaron políticamente, o incluso políticos que también no estaban se manifestando, que tenían una influencia, una importancia, pero que estaban como neutrales, se manifestaron apoyando a Haddad. Por el caso de Joaquim Barbosa, que era el ministro del Supremo Tribunal Federal, cuando ocurrió el llamado mensalón aquí en Brasil. Este es un apoyo muy importante, y muchos artistas, mucha gente hablando de eso, mucha gente en la calle sigue trabajando para intentar cambiar los votos. Y como hay un grande número de personas que finalmente decide el voto el día mismo de la elección, todavía hay un margen ahí para achicar más la distancia, si está correcto Ibope y Datafolha, o para asegurar una victoria mismo si los datos de Vox Populi se llega como más confiables, como fue para la primera vuelta, cuando Vox Populi fue el que más se aproximó, o sea, que más cerca llegó de los números que tuvo Fernando Haddad. Bueno, eso es lo que tenemos hoy en la víspera de la elección. Mañana volvemos con más informaciones, con otros informes desde aquí Brasil. Gracias a todos. Hasta luego.